Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente a mediados del mes de octubre de 2025 y vamos a retomar el tema que por ahí nosotros presentamos en el video 130 en 2023. En este video nosotros hablamos un poco de lo que eran los bancos de capacitores y cómo estos bancos de capacitores pues eran controlados mediante un control. Nosotros podemos tener, como ustedes ven aquí tenemos dos modelos. Este es un multimedidor que simplemente hace, pues, mediante uno de los contactos, en función de la medición de bars, hace una entrada y una salida. Y este otro ya es un control que realiza una función un poquito más compleja porque puede ir metiendo el banco en etapas. Entonces, a veces, para ir compensando dinámicamente la entrada de los capacitores, pues nosotros tenemos que hacer uso de este tipo de controles automáticos de bancos de capacitores. En el ejemplo que vamos a ver a continuación y que nos va a presentar Damián, nosotros vamos a ver cómo podemos realizar esto a través de la medición instantánea de los bars en una subestación, los volts amperes reactivos. Nosotros vamos a ir viendo cómo nosotros podemos ir metiendo o sacando el banco en etapas para poder compensar dinámicamente los volts amperes reactivos con los capacitores. Acompáñenme a ver el video y el ejemplo que nos presenta Damián. Nos vemos en la próxima. Un banco de capacitores es un componente que, mediante la introducción de cargas capacitivas al circuito eléctrico, permite la corrección del factor de potencia cuando en una instalación eléctrica predominan las cargas inductivas. Para mejorar su eficiencia se emplean controladores de bancos de capacitores que permiten la conexión y desconexión mediante el control manual o automático, dependiendo del valor de voltaje, bars o factor de potencia que le configuremos. En este video mostramos de manera sencilla la operación del banco de capacitores mediante una maleta de pruebas con la que podemos variar las señales de voltaje y corriente con el fin de mostrar la operación en modo automático. Para esta prueba estaríamos realizando en una fase, teniendo el mismo comportamiento cuando se usan las tres fases, además de que haremos un control en base a los bar o potencia reactiva medida, por lo que establecemos un rango de operación en el cual se enviará la instrucción de apertura o cierre. En la parte superior de la pantalla tenemos la interfaz en software del equipo, donde mostramos estado del banco de capacitores, la potencia reactiva o bars medidos. En la parte inferior derecha vemos el controlador del banco de capacitores junto a dos botoneras que nos van a permitir ver la señal de apertura o cierre hacia el banco de capacitores. Esta señal es de un valor de 120 volts. Finalmente, en la parte inferior izquierda tenemos la pantalla de la maleta de pruebas Megger MPRT8430, donde podremos apreciar de manera visual el cambio de ángulos de fase entre las dos señales que estamos enviando y que corresponderían a las señales de los TC y TP. Nuevamente, esta prueba es puramente demostrativa. Los valores del banco de capacitores y las configuraciones de los TC, TP, además del control mediante potencia reactiva, dependen 100% de las necesidades de la instalación eléctrica donde se va a instalar el banco de capacitores. Comenzamos con la variación del ángulo de fase de la señal de corriente para simular la presencia de cargas inductivas. Al hacer esto podemos ver cómo la potencia reactiva medida se va incrementando. Si lo seguimos haciendo, vamos a llegar al valor que configuramos como cierre y en el software vemos que lo detecta y se indica en rojo. Cuando sobrepasamos dicho valor, el equipo comenzará con un contador de seguridad. Al terminar, tendrá un tiempo de advertencia y podemos ver en el controlador del banco de capacitores que el LED de cierre está parpadeando. Al terminar este contador, se envía la señal de cierre de 120 volts que podemos ver en la botonera, la cual tiene una duración que también se puede configurar. Cuando el banco de capacitores está conectado, entonces la potencia reactiva disminuirá, lo que significa que el ángulo de fase entre voltaje y corriente se reducirá también, y el banco seguirá conectado hasta que, debido a la reducción de las cargas inductivas, se llegue al valor que configuramos de apertura. Al sobrepasar este valor, el controlador iniciará sus contadores y se indicará mediante la advertencia de apertura del banco de capacitores. Se envía esta señal que vemos en la botonera correspondiente y entonces el banco de capacitores será desconectado. Con esto demostramos de manera práctica y sencilla el uso de un controlador de banco de capacitores mediante la potencia reactiva medida. Espero que el video les haya gustado. Muchas gracias.